Pues mira el título de esta palabra de hoy. ¿Estás sintiendo frustración en tu vida? ¿Estás viviendo esa frustración de haberte esforzado en algo y no haber alcanzado la meta, el propósito, el objetivo? ¿Eso que deseabas, eso que anhelabas no ha venido a tu vida? Lo voy a exponer de manera más fácil. Frustración. Dice, sentimiento de tristeza, decepción y rabia ante la imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Es el malestar que resulta de no haber realizado aquello que esperabas, aquello que anhelabas, aquello que hiciste a lo mejor con mucho esfuerzo y los resultados no fueron los que tú esperabas. Es el derrumbe de la fe y la impotencia, ¿verdad? El profundo dolor incondicional producido precisamente que resulta de no poder a veces remediar esta situación o circunstancia desagradable. Estar frustrado, yo te digo que es una experiencia desgastante. Es una experiencia que quema, es una experiencia que agota, es una experiencia tremenda, tanto en lo emocional como en lo mental y en lo físico. El estar frustrado es algo desagradable y es muy común entre las personas. La frustración es un profundo sentimiento precisamente de desagrado. Desagrado generalmente provocado por experiencias insatisfechas, porque no nos hemos llenado las expectativas o porque no nos hemos llenado nosotros de aquello que hemos realizado, que no nos ha salido bien o aquellas cosas que hacemos. Es tremendo. Es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo o cuando las cosas no salen como deseamos. La frustración viene cuando las expectativas no han sido satisfechas y yo te hablo desde el conocimiento de causa que lo he vivido muchas veces. Cuando el deseo no fue cumplido, entonces ese sentimiento, esa expresión que estas cosas provocan, pues son o suelen ser desagradables. Hay frustración en la familia, hay frustración en el trabajo, hay frustración en el matrimonio, hay frustración en la crianza de los hijos, en la finanza, en las relaciones sociales, hay frustración con uno mismo. Y los creyentes o los cristianos no estamos ajenos a este sentimiento, que son muchos miles los que padecen. Y claro, el problema de un cristiano, que ahí es donde voy con la situación esta, es cuando ella se convierte ya en una compañera fiel. Ya se convierte en alguien que acompaña, que va contigo, y eso no es así. Es decir, cuando dejamos que esta emoción sea frecuente y permanente. Ahí es donde está el problema. Hoy vamos a hablar de eso. Y me recuerda una historia, cuando hace muchos años de joven, algo personal, algo que me sucedió con mi cuñado hace muchos años en Sevilla. Éramos jóvenes. Mi cuñado incluso estaba pretendiendo a mi hermana, entonces nos daba casaca con llevarnos a pescar y todo este tema, ¿verdad? Y él en la pesca pues le fascinaba. Yo, me gustó la pesca, fue por él. Él iba muchas veces, yo iba poca. Y un día pues fuimos a pescar y nos fuimos e hicimos bastantes kilómetros porque nos fuimos al Espigón de Huelva porque ahí había pesca segura. Ahí nos íbamos a pegar toda la noche y mi cuñado decía, me decía, cabeza, no te preocupes que vamos a pescar toda la noche. Digo, ay, qué bueno, vamos a darle tremenda. Pero yo nunca voy a olvidar a mi cuñado con la ilusión que él hacía las cosas, ¿no? Agarraba el hilo de pescar, lo limpiaba, ponía el anzuelo, la plomada, y él se enrollaba con su cajita de herramientas que tenía con todos los artículos. Era una pasada este hombre, cómo disfrutaba el ir a pescar. Pero miren, me quedo con eso porque tendría que ver la cara de frustración de mi cuñado cuando durante toda la noche no pescamos nada. Yo pesqué un resfriado porque hacía un frío. Pero mi cuñado le veía en la cara de madre mía, amiguito, si te vieras de verdad, una cara, siempre la recuerdo,
siempre, nunca se me olvidará, porque en el camino de vuelta, que eran 120 kilómetros, ni habló ni dijo nada, totalmente frustrado. Y yo esto, claro, me recuerdo sobre todo cuando veo y voy a la Biblia y veo Lucas 5, donde también se habla de la pesca, pero en este caso habla de la pesca milagrosa. Esa pesca milagrosa, que también unos hombres que se habían reunido para pescar toda la noche. La diferencia, claro, que nosotros lo hicimos por hobby, lo hicimos por diversión, lo hicimos para distraernos, pero estos hombres que nos menciona la Biblia, era el sustento, era la comida, era el pan de todos los días, era para poder pagar las deudas y para hacer tantas cosas, era el sustento de la familia. Y ellos estaban recogiendo, después de haber echado toda la noche las redes, recogiendo las redes vacías. No venía ni uno. Todos los pescadores lavan las redes, todos los pescadores, pero lavar las redes después de una pesca fructífera es una cosa. Pero después de haber tenido una noche ciega, sin haber pescado nada, eso es otra cosa. Eso es una frustración grande, la que me imagino que sintió Pedro y todos los que iban en esa barca. Es una situación donde yo me imagino en ese momento a Pedro y sus compañeros, ¿y con qué vamos a alimentar a la familia? ¿Y con qué vamos a sustentar? ¿Con qué voy a salir adelante? ¿Cómo pagaré los impuestos? ¿Cómo pagaré la deuda? Yo me he sentido así en el ministerio. Me he sentido, ahora el problema que acabo de vivir con este contenedor precisamente que trajo la silla y trajo algunos muebles que es de donación. Pero aquí los corruptos, tremendo, estos de la aduana, me sacó un dineral. Multa, que si no sé qué, que si me dejaron un tiempo el contenedor para pagar $150 diarios. Horrible. Mira, una gran frustración porque de este contenedor depende muchas cosas. Deudas, alimentos, la ciudad de los niños, yo qué sé. Me sentí totalmente frustrado. ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo pago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo saco? La noche sin dormir, noche sin dormir. Y ese sentimiento es tan desagradable. Tan desagradable. Tantas cosas que uno puede pensar. Y eso es parte de la frustración. Del esfuerzo que uno le dedica y no poder alcanzar los objetivos que uno se ha marcado. El propósito, la meta, el anhelo, el deseo. Tantas cosas que cuando el pastor me llamó, José, te mando unas sillas nuevas porque me voy a cambiar de iglesia, me llama Ángel de Miami, acabo de recoger de unos hoteles espejos, muebles, sofás que están nuevos. Digo, gracias hermano, pensando siempre en los niños de fundación. Y vienes al país y te encuentras con toda esta corrupción y toda esta basura. Imagínate tú, cuando venga el contenedor voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pasaron los días, asfixiado. Tremendo. Y me pongo a pensar en Pedro y en todos sus discípulos que estarían pasando por una frustración peor porque ellos tenían que dar alimentos a su familia. Pero en ese momento sucedió algo extraordinario, algo maravilloso, porque Jesús se cruzó en sus vidas. Apareció el Señor, tremendo. Y Jesús estaba por esa playa y la multitud le seguía al Señor. Y le pidió a Pedro poder subir a la barca. Pedro, déjame subir a la barca que quiero hablar. Quiero ministrar. Para poder utilizar, sin micrófono y delante de tanta gente, yo he entendido que el agua es un buen conductor del sonido. En Sevilla y en muchos audífonos y auditorios hay fuentes y hay agua que ayudan a que la voz o la música se traslade mucho mejor. Y el Señor sabría esto porque se subió en la barca y empezó a hablar. A hablar a la multitud como si fuera un altavoz. El agua se utiliza como forma de altavoz y transmite el sonido. Por eso muchos anfiteatros tienen fuentes de agua y por eso muchos tienen hasta canaletas para poder llevar el sonido. Utilizó la barca de Pedro y cuando terminó de hablar le dijo a Pedro, en Lucas 5, 4, 5, boga para adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, una palabra y Jesús cambió la vida de Pedro y de los demás. La cambió totalmente. Porque Pedro, claro, Señor, pero si hemos estado toda la noche. O sea, es una reacción natural de una frustración de no haber conseguido nada absolutamente. Entonces, lo hemos intentado. Se pesca más de noche que de día. No sé si ustedes lo saben. El que no pesca de noche es muy difícil que pesque de día. Y los pescadores, los que se dedican a la pesca, lo saben. Y más sin embargo, dijo Pedro: está bien, echaré nuevamente la red al agua. Miren, yo creo que es importante tener una palabra del Señor en nuestra vida. Una palabra que transforme, una palabra que cambie. Pedro obedeció y echó las redes. Ahora la pregunta es: ¿tú te sientes frustrado como Pedro? ¿Te sientes que has hecho el mejor esfuerzo, que has trabajado duro y no has logrado lo que te proponías? ¿Te sientes que lo que deseabas en tu vida no viene? Esos sueños que parecen que ahora son pesadillas, que no se han hecho reales. Yo entendí la semana pasada que es tiempo de que busquemos la palabra del Señor. Que Dios nos dé una palabra en esos momentos. Que Dios nos enseñe en esos momentos. Yo me he sentido muchas veces frustrado por lo que vivo en el ministerio. Porque, oye, y lo que vivo en Guatemala, que pienso que a veces he hecho mi mayor esfuerzo y no he obtenido los resultados que andaba buscando. ¿Cuántos hombres he visto pasar por este ministerio? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuánta gente? ¿Y cuántos se han ido sin conseguir salir de sus vicios y de tantos años de amargura, de problemas y de tantas cosas? Eso me ha traído frustración. Me he sentido frustrado con las personas. Me he sentido frustrado, con los obreros de este ministerio, que con el tiempo he esperado resultados en sus vidas. Y me han decepcionado. Y esto, claro, me ha producido una gran frustración. Esto me ha traído una gran carga a mi corazón. Porque yo he sido a veces el instrumento, he impedido que Dios fluya en mi vida por esas frustraciones. Me he sentido frustrado con los cristianos, con la iglesia de Guatemala, de cómo podemos sacar a este país de la miseria y no lo hacemos. De cómo se puede hacer mucho más de lo que se hace. Y no hay resultado. ¿Por qué? Por la comodidad y la falta de compromiso con Dios y con el prójimo. Pero te digo una cosa, y me pasó esta semana. Me he consolado. Me he consolado y confrontado con la palabra de Dios. Y es lo que te quiero traer aquí hoy. De cómo ver personas como yo y como tú, que se sintieron frustradas en la vida y luego salieron adelante. Y luego se convirtieron en hombres de Dios. Personas que no han pasado ni por la milésima parte de lo que nosotros estamos pasando. Nosotros no nos podemos comparar con toda la frustración que estos personajes han vivido. Personajes bíblicos que fracasaron, pero se levantaron en el poder de Dios. Todo lo que estos hombres vivieron. Y nosotros, claro, juzgando a primera vista, lo hubiéramos sentenciado como fracasado. Si nosotros tuviéramos que juzgar a los hombres que te voy a mencionar ahora, diríamos: perdedores, fracasados, derrotados. Porque aquí el éxito en las iglesias te lo pintan de otra manera. José fue a la cárcel. Pero claro, creo que muchos hubieran hablado mal de él sin averiguar las verdaderas razones de los problemas de ese hombre. Yo cuando estaba en Gaviota trabajando, me decía mucha gente: a ver si nos matan a estos mareros, a estos jóvenes y no saben, no tienen ni idea de la vida de ellos.
Niños que han sido abusados por sus padrastros, por su hermano, por no sé qué. Niñas igual. Y han tenido una vida difícil, que han tenido que delinquir y hacer cosas. Y nosotros los juzgamos y decimos, se los mata, que se muera. Pero no saben los problemas y las circunstancias que han vivido. Y yo quiero mencionarte algunos personajes bíblicos que en ciertos momentos se encontraron en situaciones de verdadera dificultad, de verdaderos problemas, y que son en ciertos momentos con unas frustraciones total, que ni tú ni yo nos podemos imaginar, que parecían sin solución, pero lograron solucionarlo y salir adelante para luego convertirse en personajes históricos y ejemplos de fe y perseverancia. Y el primero que te quiero hablar es de Job. ¡Wow! Este fue un árabe, un hombre de gran prestigio, un hombre de tremendo. Tenía un prestigio en su tiempo y Dios lo bendecía mucho. Pero que en cierto momento perdió todo lo que tenía. Todo. Y aún encima su salud estuvo grandemente atormentada y afectada, pues le salió una sarna en todo el cuerpo que le causaba un comezón tan grande que dice la Biblia que tenía que agarrar una teja y arrancarse como podía, y cada vez se hacían las heridas más grandes. Su mujer lo abandona, sus hijos murieron en un accidente, todo lo perdió. La frustración y la desesperación que le causó a este hombre fue tan grande, mira, que hasta dijo, Job 3, del 3 a 5, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como el día calignoso. Esto deseó Job. Imagínate tú. Estaba bien frustrado, pero lo que me asombra de Job, que no dijo ni una palabra alguna en contra de Dios. Después de toda esa frustración y todo lo que le estaba pasando, por el contrario, dijo una frase muy interesante que la vamos a leer, que es en Job 1:21, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! Pasado ese tiempo de tribulación, de angustia, de aflicción y de frustración, fue bendecido, fue grandemente bendecido por Dios en gran manera. Y se convirtió en alguien muy reconocido en aquel momento. Y dice la palabra de Dios, Job 42, 10 y el 12. Dice: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tremendo. Otro personaje bíblico, José. Desde pequeño, este hombre fue un soñador. Tremendo. Y siempre soñaba con cosas grandes. Su padre le regaló una túnica de colores de diferente el hijo de Jacob. A los hermanos no le regaló nada, solamente le dio a José esa túnica especial. Y en los hermanos se levantaron una envidia tal que lo engañaron y lo vendieron como esclavo para Egipto. Lo sumergieron en una cisterna, se lo vendieron a unos egipcios que pasaban por allí, lo separaron del padre, de todo. Y ahí no termina la cosa. En Egipto fue comprado por Potifar, lo llevó a su casa, lo hizo dueño de su casa. La mujer de Potifar, una mujer tremenda, quiso acostarse con él. Él salió huyendo y la mujer lo acusó de que la había violado. Y Potifar lo metió preso. En Génesis 3, 39, 20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Imagínate, encima, preso injustamente. Pero en todo esto,
en toda esta gran frustración, en todo este dolor, Dios bendijo a José. Lo bendijo, lo sacó de la cárcel. Y no solamente lo sacó de la cárcel, sino lo llevó a convertirse en el segundo mando de toda la tierra de Egipto. Después del faraón, el que más mandaba era José. Dice la palabra de Dios en Génesis 41, del 39 al 42. Y dijo faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Lo más tremendo es que después José se encontró con sus hermanos, siendo el gobernador. Los hermanos tuvieron que ir a Egipto porque pasaban hambre. Y José se podía haber vengado de ellos. José podía haber destruido a sus hermanos. Sin embargo, se quebrantó, los perdonó y los ayudó. Moisés, wow, el hombre escogido por Dios para guiar a su pueblo de Israel. Este gran hombre de fe, este fue un modelo de quien se dice que se sostuvo como viendo al invisible. Un hombre tremendo, pero experimentó una gran frustración. Vivió momentos de mucha frustración y de depresión. La Biblia también, hay versiones que hablan de la depresión de Moisés. Y además la vivió con gran intensidad, hasta tal punto de querer morir. Le rogaba a Dios que le diera la muerte. Cansado de las desobediencias constantes y las quejas de este pueblo de Israel, abrumado por el peso que tenía tan grande de responsabilidad de guiar a más de 2 millones de personas. Esto era tremendo, sintiendo muy solo, lleno de gente y viviendo una soledad terrible, agotado. Su espíritu desfallece, y dice en la palabra de Dios en Número 11, del 11 al 15. Y dijo Moisés a Dios: ¿por qué tratan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Si vas a tratarme así, mira lo que le dice: yo ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos, y que yo no vea mi desventura. Pidiéndole a Dios que le quitara la vida. ¿Te imaginas qué depresión? Sus últimos 40 años encima lo pasó con el pueblo hebreo en el desierto, mantenido por las aflicciones, las frustraciones, los desengaños, las decepciones, los desánimos y las pruebas que vinieron a su vida. Y fue un hombre muy inseguro de sí mismo. Moisés era un hombre muy inseguro de sí mismo, que no tenía la suficiente autoestima, y encima, además, era tartamudo. ¿Tú te imaginas? Y Dios lo escoge para escoger a su pueblo. Mira lo que dice en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy torpe en el habla y torpe de lengua. Pero fue a través de Moisés que Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, librándolo de la esclavitud para que viviesen en aquel lugar y fueran libres. Otro ejemplo, Gedeón. Dice la palabra de Dios, Jueces 6:12: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Madre mía, Gedeón. Estas palabras le hablaba a Gedeón por un ángel enviado por Dios, y fueron claramente con el resultado de que fueran alentadoras. Sin embargo, Gedeón, al parecer, el primer pensamiento de Gedeón: ¿y por qué yo? Era un hombre sumido en el miedo y en la inseguridad. ¿Y por qué yo? ¿No hay otros más fuertes y más valientes que puedan hacerlo? ¿Por qué me tienes que llamar a mí? Fue un muchacho miedoso siempre,
que solo buscaba esconderse de las amenazas que eran los madianitas. Le tenía mucho miedo a los madianitas en aquel tiempo. Y esto, claro, le traía frustración. Y esta frustración, pues por supuesto, le hacía huir de los planes de Dios para su vida. Porque encima le decía a Dios, bueno, si soy yo, vamos a ponerle pruebas. Y ustedes saben las pruebas del vellón, en la humedad, del vellón seco, no sé qué, no sé cuánto. Le decía a Dios. Gedeón tomó el rol en contra de su voluntad, pero miren, con todas esas cosas que le decía, con todas las negaciones que le ponía a Dios para ser escogido, Dios se negó de dejar de creer en Gedeón. Porque podía haber dicho, bueno, pues vale, si no quieres, fuera, mira a ver qué haces tú con tu vida. Pero Dios no hizo eso, Dios no se negó, porque Dios creía en Gedeón. Incluso cuando el mismo Gedeón había dejado de creer en sí mismo, Dios se desanimó de todas esas peticiones constantes. ¿Comenzó Dios quizás a reconsiderar su elección? Decir, voy a escoger a otro. No. Todas estas señales y milagros sucedieron. Y le dieron a Gedeón la fe y la fuerza que él necesitaba. Dios se negó a dejar de creer en Gedeón. Y esto a mí me entusiasma, me levanta. Incluso cuando el mismo Gedeón había tirado la toalla, se había rendido, no había dejado de creer en sí mismo, Dios no se dejó llevar por la frustración que sentía Gedeón. Somos tentados a sentir miedo. Si yo te preguntara, ¿cuántos de los de aquí vivimos en miedo? Miedo por nuestros hijos, miedo al futuro, miedo a mañana, miedo. Somos tentados. Y que no tenemos ninguna oportunidad para ganar esta batalla. Pero ¿sabes lo que te digo? Lo mismo que él creyó en Gedeón. Dios cree en ti. Porque Él sabe quiénes somos. Y Él nos ha escogido antes de los principios de los tiempos. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Dios sigue creyendo en ti. El siguiente personaje es uno de mis favoritos, Jeremías. Te lo voy a decir esta palabra. Jeremías era un miserable fracasado. Nada de ser una persona exitosa, sino todo lo contrario. Durante 40 años sirvió como vocero de Dios para Judá. Y cuando él habló, nadie le escuchó. ¿Tú te imaginas? Cuando él hablaba, se quedaba solo. ¿Tú te imaginas la frustración de este hombre? Pero si me has escogido a mí como vocero y vengo a este pueblo y empiezo a hablar y se me van. Como si yo ahora hablo aquí y se levantáis todos y se vais. ¿Te imaginas la frustración para el que está aquí arriba? No la sé porque os trompeo nada más que bajé, ¿no? Así se quedaba Jeremías. ¡Qué frustración! Había nacido para ser el vocero de Dios. En tiempos, claro, muy difíciles, donde había un pueblo muy duro. Claro, con firmeza y vehemencia, pues Jeremías exhortaba a que actuara, pero nadie se movía. No había frutos. Y sin duda, mira, Jeremías pasó hambre, fue pobre. Él no tuvo ningún éxito material. Nada de que su profesión como profeta le iba a dejar fuertes ganancias económicas. Iba a tener un dineral tremendo. Todo lo contrario. Era pobre. Pasaba hambre. Sufrió severas privaciones por decir la profecía de la que Dios le ponía en su boca. Y mira Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y yo fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cómo se sentía este hombre? Cuando fue llamado por Dios, ¿qué dirían? Jeremías comía langostas porque no tenía dónde comer. Vivía con harapos, trapos,
No tenía ni dónde bañarse, ni nada, ni dónde vivir. Extremadamente pobre. ¿Qué dirían los pastores de aquí de Guatemala de Jeremías? Tremendo derrota, tremendo hombre de derrota, fracasado. El éxito desde la perspectiva de Dios es lograr continuamente ser la persona que Él quiere que seamos. Ese es el éxito. Y cumplir las metas que Él ha puesto y te va a establecer. Ese es el éxito. La gente trabaja y lucha por tener cosas prósperas y no sé qué y no sé cuánto, porque piensan, y en la iglesia te dicen eso, te va bien, eres un hombre de éxito. Entonces, ¿dónde me dejas a Juan el Bautista? Y sin embargo, fue una de las declaraciones más extraordinarias que Cristo hizo de un hombre. La hizo en relación con uno de sus contemporáneos, fue registrada en Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Yo te digo, es impactante. Esta declaración para mí me impacta porque es Cristo. Dios mismo diciendo esto de un hombre. Esto es muy fuerte. El hecho de que tú lo digas de un hombre ya es bastante significativo, pero que lo diga precisamente de Juan el Bautista lo hace doblemente extraordinario. Porque Juan no aparece en la lista de los grandes profetas. Juan no aparece en las grandes listas de los grandes hombres del Antiguo Testamento. No fue discípulo de Cristo. No estuvo con los fundadores de la iglesia. Y nunca escribió algo, nunca escribió un libro, una nota, un cuadernito, nada. Fue encarcelado, incluso cuando empezaba su ministerio. Y al final fue decapitado. Le cortaron la cabeza, resultado de los caprichos de una mujer perversa. Qué éxito el de Juan. Desde el punto de vista humano, Juan fue un total fracaso. Juan fue un nacido para perder. Un hombre que vivía en el desierto, pasaba hambre también y proclamaba a Jesús, pasando por una vida de miseria. Juan el Bautista había preparado el camino para Cristo. Sin embargo, al verse encarcelado se frustró, se desanimó, a pesar de que ella había afirmado por Cristo que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, como dice la palabra en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, el mismo desánimo lo llevó a dudar y a preguntar si era Cristo el que había de venir. Fíjate cómo se sentía. O si tenían que esperar a otro. Y por último, Pedro. ¿Tú sabes? Se sabe de él que era un hombre que no tenía estudios. Dice la Biblia, hasta lo consideraba, en Hechos 4:13 le dicen que era del vulgo. Eso significaba, decían que era un hombre sin letra. Es decir, sin ningún título universitario ni nada. Y sin embargo la gente se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pero no estudió, no tenía título. Y además lo dice, leerlo en Hechos 4:13, un hombre del vulgo, sin estudios, sin letras. Además, encima Pedro cometió una serie de errores grandes, pero grandes mientras Jesús aún estaba en la tierra. Pedro metió la pata, pero que aquí te quiero ver. Fue Pedro el que se cayó al mar cuando Jesús le dijo camina sobre las aguas. Fue Pedro quien hizo
callar Jesús diciéndole apártate de mí, Satanás, por algo malo que había dicho? Fue Pedro el que negó al Señor 3 veces antes de que cantara el gallo mientras Jesús era arrestado. Ese era Pedro. Sin embargo, Dios terminó usando su vida de gran manera. Pues luego de la resurrección de Jesús, la Biblia habla acerca de Pedro y dice que su primera predicación se convirtieron 3.000 y en la segunda se convirtieron 5.000. Y además la Biblia dice en Hebreo, de Pedro, 7, Hebreo 5 del 15 al 16, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Incluso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos que ponían en la calle. Ahí viene Pedro, saquemos. Sacaba a los enfermos, a todos los otros. Y Pedro, la sombra ya sanaba. Tú ya me dirás. Y tan solo te he descrito unos cuantos personajes bíblicos, pero claro que hay más. Hay muchísimos más para mencionar. Pero que considero que basta con que veas a estos hombres de Dios para que entienda que una persona puede lograr las cosas, puede lograr importantes cosas sin importar los problemas que haya tenido en su comienzo o en el caminar, sin importar las circunstancias, la frustración y las cosas que vienen a la vida de uno. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Como yo le decía a Chaini, y por eso prediqué el domingo pasado sobre la fe. Ten fe, confía en Dios. Yo no puedo acostarme en la cama pensando en el contenedor, pensando en los problemas, pensando en los obreros, pensando en no sé qué, porque eso me abruma y caería enfermo. Yo tengo que pensar con fe. Yo tengo que hablar con fe. Y yo tengo que caminar con fe. Entendí que lo primero que tengo que hacer es confiar en Dios, sin importar los problemas que viva cada día. El otro día me llamaron de un programa español que se llaman Españoles por el Mundo, que me escogieron a mí para en noviembre hacerlo. Voy a salir en España, que no sé qué, no sé cuánto, y me preguntaba la española, ¿cuántos años llevas en Guatemala? Digo, 27. ¿27 años? Digo, sí, 27. Mira, ¿y cómo has...? Claro, decirle a un español eso y encima de esos programas de Antena 3, pues por la misericordia de Dios, Dios me ha tenido hasta aquí y nunca me ha faltado de nada. Y cuando empecé a contarle la historia de Remar, dice, mira, me has alegrado el día. Wow. Pues mira, independientemente fuera del programa, yo quiero ir en julio a Guatemala. Quiero hacer otra clase de turismo. ¿Ustedes me darían lugar? Digo, por supuesto, paisana. La gente ve en nosotros la gloria de Dios cuando nosotros verdaderamente demostramos esa vida de agradecimiento y de confianza en Dios. Me dice, ¿dónde eres? Digo, soy de sevillano. Se empieza a reír. Ah, sevillano. Digo, sí, pero del Betis. Así que en noviembre, bueno, imagino en televisión Antena 3 saldrá Españoles por el Mundo y saldrá José Son. ¡Bravo! Hola. Yo me alegro, porque van a conocer la obra allí en España y van a ver las cosas que hacemos. Pero tengo que enseñarles la antigua, tengo que enseñarles la zona 1 y todas esas cosas. Yo te pido en esta mañana, bueno, te lo voy a decir, pero cerrando tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Solo tienes que tener fe y confiar en que Dios te ayudará a lograr salir adelante. Y también en cosas muy importantes. Confiemos en Dios y sus promesas para vender el desánimo y la frustración.
Zamora, confiemos en Dios. Esas frustraciones que estás viviendo, esas situaciones, esas circunstancias, pónsela a Dios. Hemos hablado de personajes que lo han pasado 1.000.000 de veces peor que tú. Y sus vidas fueron usadas grandemente. El éxito no está en lo que tú vas a tener o cuánto vas a tener. El éxito está en que se cumpla el plan y el propósito de Dios en tu vida, para el cual fuiste llamado. Cierra tus ojos porque le voy a pedir a Dios por tu vida. Señor, derrama ahora de tu poder sobre esta iglesia. Derrama sobre estos corazones, Señor. Corazones tristes, abatidos en muchos casos, frustrados, desanimados, desilusionados, decepcionados. Que tú hagas tu obra en su vida, Señor. Muéstrale quién eres. Y levántalo, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor. Hazle saber que no están solos. Hazle saber que donde ellos vayan, tú irás siempre con ellos. Yo te pido ahora que se derrame. Levanta tus manos ahí donde estás, levántala. Se derrame tu paz sobre sus corazones. Recibe la paz y el amor de Dios. Fuera toda amargura, angustia, tristeza en el nombre de Jesucristo. Fuera toda frustración. Te dice el Señor, ¿de qué? Quizás te voy a dejar. Te dice el Señor, recuerda que después de un desierto viene una montaña. Siempre. El desierto no es siempre. Señor, renueva el gozo de nuestros corazones. Ayúdanos a pensar con fe, Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, Ponte de pie. aviva en mí tu fuego, enciéndeme una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver.